Un afectuoso saludo a todos los que en este momento escucháis y veis este programa de 8 Sierra de Cádiz, en el que cada semana, a ser posible, venimos haciendo con vosotros este rato de conversación. Hoy, este día 2 de febrero, la Iglesia Católica, y estamos hablando de Iglesia al día, celebra una festividad de la Santísima Virgen muy querida del pueblo cristiano, de mucha tradición en todas las parroquias y desde siempre, porque ya esta festividad viene celebrándose desde los primeros siglos, ya el siglo III y IV del cristianismo, estaba muy extendida en toda la cristiandad. Es la fiesta que el pueblo normalmente la conoce como la Candelaria. Litúrgicamente es la fiesta, el recuerdo, de la purificación de la Santísima Virgen después del nacimiento de Cristo y de la presentación en el templo de Jesús recién nacido. El Evangelio nos dice que, siguiendo los mandatos de la ley de Moisés, a la que el pueblo judío estaba sujeto, porque esa era la forma de vida religiosa de entonces, mandaba que el niño varón nacido, el primero, el primogénito, fuera presentado al Señor en el templo de Jerusalén, vivieran donde vivieran los padres, donde fuera, lo presentaran y lo dedicaran al culto del Señor. Y que la madre se purificara, es decir, se pusiera en condiciones de dar gracias a Dios por el nacimiento de ese hijo. La ley decía que ese hijo varón primogénito había de ser entregado a Dios para su servicio, pero que los padres podían perfectamente, si querían, rescatarlo dando simbólicamente una ofrenda que consistía, para los que tenían más, en un cordero que se sacrificaba o un par de palomos o pichones que también se sacrificaban en el templo en honor de Dios que había dado a los padres a ese niño. Ni la Virgen Santísima tenía que purificarse de nada, ni Jesús tenía que presentarse al Padre, porque Él mismo es Dios como el Padre. Pero Jesús, en su humanidad, al hacerse hombre, al nacer de la Virgen María, quiso sujetarse totalmente a las normas del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y cumplir lo que estaba mandado, dándonos así un gran ejemplo a todos nosotros de que lo que se legisla y se manda en nombre de Dios debe ser cumplido exactamente y puntualmente por los que creemos en ese Dios que nos lo manda. Se llama la fiesta de la Candelaria porque era norma, y sigue siéndolo, que en este día y en la festividad que se celebra, en la liturgia que se hace en el templo, se bendigan y se entreguen a los fieles cirios o velas encendidas, candelas encendidas. Y que esas candelas, esas velas encendidas, ahora ya no tanto, porque ahora, no porque sea ni más malo ni más bueno, las cosas cambian y lo que no es de pura obligación o cosa intocable, pues puede ir modelándose. Y esas candelas se utilizaron siempre para que en la hora de la agonía de los cristianos, en la hora de la muerte, encendida junto al lecho del moribundo, de alguna manera significaban la fe de los cristianos en la otra vida, en la eternidad. Y que esa luz encendida, la luz de la fe, ayudaba al moribundo y ayudaba a la familia y a los que le rodeaban para recordar que la protección de Dios estaba en aquel momento allí presente. Hoy esta forma de pensar no se estila tanto, no pasa nada por ello, pero en muchos lugares se suele hacer y se sigue haciendo, concretamente aquí, desde esta parroquia que os hablo, lo hacemos también. Es costumbre, y seguimos teniéndola, y con mucho cariño, en muchísimos lugares, presentar hoy a la Virgen a los niños recién nacidos. Los niños que han nacido en el año que ha transcurrido, los que tienen ahora un añito,
suelen llevarse al templo y presentarlos al Señor, poniéndolo bajo la protección de la Santísima Virgen. Hay lugares donde esto se hace con muchísima atención y participación del pueblo cristiano, por ejemplo en el Rocío. Aquí, concretamente, en nuestro entorno, no sé lo que se hace en otros lugares, porque tampoco realmente no he tenido ocasión de hablar de este tema con los sacerdotes, pero aquí concretamente en Villamartín, desde donde os hablo, siempre, por lo menos en 50 años que llevo rigiendo esta parroquia, no he dejado de hacerlo siempre. Presentar a los niños en el santuario de Nuestra Señora de las Montañas la gran devoción mariana de este lugar y de este entorno, y en la misa que celebramos con toda la solemnidad posible, las madres, con sus velas encendidas que se le han bendecido al empezar la misa, llevan a sus hijos a ponerlos bajo el manto de la Santísima Virgen María. No debemos perder estas costumbres religiosas, nacidas naturalmente del cristianismo, porque son las que sostienen de alguna manera la fe de los cristianos. No es que esto sea un artículo de fe que diga el que no crea esto o no haga esto no se salva, no. Pero son ayudas, remedios, modos de vivir, mantener y significar externamente esa fe nuestra en la ley de Dios, en su palabra y en el amor que Él nos tiene como Padre nuestro que es e hijos suyos que somos. También un tema que toca mucho con la cuestión religiosa y de la Iglesia, aunque parezca que no, es lo que en estos días trae a la gente en danza, el carnaval. Habría que hablar mucho del carnaval, bueno, no tan bueno y malo y a veces malísimo. De todo hay, es la viña del Señor. Mucho preparativo, mucho anuncio, mucha propaganda. Si lo vemos, y lo vemos a veces, ¿no?, en la televisión, en los lugares donde se celebra, porque el carnaval en realidad no se celebra en todas partes, no es una cosa universal, se celebra en muchos sitios, unas veces más o menos intensamente. Aquí en España dejó de hacerse durante muchos años, después ha ido resurgiendo, hoy parece que se le quiere dar una importancia enorme, pero hay que hablar un poquito sobre este tema. El carnaval, aunque la gente no lo crea, yo se lo voy a decir ahora, su origen es cristiano. El carnaval nació en los tiempos pasados, ya muy pasados, de que los fieles cristianos que se preparaban para celebrar profundamente la Cuaresma, la preparación para los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Semana Santa, durante esos 40 días de la Cuaresma ayunaban, hacían penitencia, se privaban de algunos alimentos, vivían una vida de más recogimiento, y esto no era en los siglos pretéritos, esto lo he vivido yo también en mis años de joven, en que muchas veces, incluso en nuestras casas, si chillábamos y gritábamos, nuestra madre: niño, cásate, estamos en Cuaresma y no se puede estar. Era una manera de significar que el pueblo cristiano reconocía sus pecados, reconocía sus defectos, reconocía sus fallos y se preparaba a pedir perdón de todas estas cosas, celebrando dignamente la Pascua del Señor, es decir, la Semana Santa. Hay una palabra que hoy no se suele utilizar mucho: carnestolendas. Estamos en las carnestolendas. ¿Qué quiere decir eso? Es una palabra rara, ¿verdad? No es española, no es castellana, es latina. De las carnes que se quitan. Carnes tolendas. Tollere quiere decir quitar. Y era que en el tiempo de la Cuaresma se quitaba la carne como alimento para hacer penitencia, y no se comía carne o cosas hechas de carne en señal de penitencia. Y esto era desde los tiempos de la época del pueblo judío, en que se mandaba, naturalmente en ese tiempo, se ayunaba, los alimentos que se tomaban eran vegetales, había días señalados
y todavía en alguna religión como la mahometana llega el tiempo en que ellos celebran su manera de cuaresma, que es el Ramadán, y durante 40 días no comen ni beben nada, ni una gota de agua desde que sale el sol hasta que se pone. Y esto lo siguen haciendo. El carnaval, ahora mismo tal como se hace, es una fiesta totalmente pagana. No tiene nada que ver con el cristianismo. Incluso a veces se ven cosas que no digo que sean voluntariamente anticristianas, pero de hecho lo son. Anoche mismo, viendo en las noticias y la televisión, una de las comparsas, de las muchas que suelen poner aquí en nuestro entorno, yo no sé los pensamientos o la idea con que lo hicieron, pero todos los que la acompañaban estaban vestidos o caracterizados como niños Jesús, como los niños Jesús que tenemos en nuestras cunitas, y diciendo y hablando y estoy chanceándose, una cosa tan sagrada como es la persona de Jesucristo, al que no hace todavía un mes hemos celebrado su nacimiento, del que hoy precisamente recordamos su presentación en el templo, y del que esos mismos que se están burlando ayer de estas cosas, dentro de 40 días llorarán porque lo sacan en procesión a la calle, y mi Cristo, y mi Virgen, y mi Nazareno. Esto no tiene explicación. Yo no puedo ofender hoy al que mañana quiero adorar o pasear en procesión, porque hay que ver lo que yo siento cuando lo llevo encima. Esto no se explica. O sí, o no. Somos cristianos, hay que hacerlo con todas las consecuencias. No queremos hacerlo, pues con ninguna consecuencia, pero no echemos mano de lo que no es nuestro. Y no mezclemos lo que no se puede mezclar. El aceite y el agua tienen mala mezcla. Uno de los dos se queda encima. El carnaval, como fiesta, bien, muy bien, la gente se quiere divertir, que se divierta, nadie se lo impide. Que quieren pasarlo bien, pues están en su derecho, pero que respeten los derechos de todos, no que exijan los suyos propios. Es que yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho al otro, muy bien, y yo también tengo derecho a algo que no es lo que usted está teniendo. Entonces vamos a respetarnos mutuamente, y sobre todo respete usted a los que piensan de otra manera, viven de otra manera y sienten de otra manera. Que en esas comparsas y en esos cánticos y en esas bullas y en esas cosas a veces hacen críticas, bueno, muy bien, no hay inconveniente ninguno. Si yo quiero hacer una crítica de una cosa que se está haciendo mal hecha, por ejemplo, en el gobierno de los pueblos o en el gobierno de la nación o en el... Bien, puedo hacerlo, tengo libertad para hacerlo, nadie me la quita, pero con respeto. Porque el respeto a la persona no se puede perder nunca ni por ningún motivo. Las personas todas, sean quienes sean, seamos como seamos, tenemos derecho a nuestro respeto, a nuestra intimidad, a nuestra forma de ser, a nuestra dignidad de personas humanas. Y por lo tanto hay que respetar a esas personas. Que lo que están haciendo está mal hecho, pues muy bien, se dice, se reprocha, pero no se insulta, que no hay por qué. Nos estamos quejando de que no tenemos trabajo, de que está mucha gente en paro, de que tienen hambre, etcétera. Y luego llega un momento de esto y la gente gasta montones de dinero. ¿De dónde lo sacan? Si no hay trabajo y no hay paro y todas estas cosas, ¿de dónde sale el dinero que gastan? Yo no me lo explico. Si hay dinero para estas diversiones, que yo no digo que sean malas, ni que no deban hacerlas, bien, la hay, pero luego que no se quejen. Que hace pocos días se dijera, y se dijo y ustedes lo saben, 40 millones de euros para un futbolista porque da muy bien las patadas que da. Eso. Y a renglón seguido, se están muriendo centenares de niños de hambre en tal sitio y en tal otro. Señores, este desconcierto, ¿de dónde sale y por qué? Ayer mismo, en una corrida de toros en México, donde hay tantísima lucha, tanta guerra, tanto odio de personas unas con otras, tantas diferencias de los que tienen y no tienen,
7.000 euros por una entrada. Esto sí que es un carnaval malo. Esto sí que es un carnaval malo. Y no digamos lo que está ocurriendo en muchísimos lugares. Sí, oímos que hay necesidad, oímos que hay penas, que hay tristeza, que hay hambre, que hay luchas, que hay guerras, pero después llega la hora y hacemos lo que nos da la realísima gana con lo que hay que hacer. Todo esto viene a cuento de que estamos comenzando ya mismo, la semana que viene, el tiempo sagrado en el cristianismo de la Cuaresma, de la preparación para la Semana Santa. El miércoles de ceniza, que será la semana que viene, es el comienzo de esos 40 días de preparación. Insisto, que el carnaval nació en su tiempo, hace siglos, como una manera de decir, bueno, como tenemos que estar ahora 40 días de penitencia, pues vamos a estar estos 3 días como podamos, 3 días, pero no 3 semanas o 4 semanas, porque hay sitios donde la Cuaresma, donde el carnaval está durando hasta los mismos días de Semana Santa. Y eso sí que es un disparate. Empalmar el carnaval con los pasos de Semana Santa en la calle, y precisamente al decir esto me viene ahora mismo la idea, porque la vi el otro día. Se confundieron en un lugar, porque iban haciendo el ensayo de una de las comparsas e iban vestidos a la manera de los nazarenos, y la gente creyó que era una verdadera procesión de Semana Santa. Hombre, es que estas cosas no se pueden hacer así. Hay que llamar la atención, porque el pueblo cristiano, que no deja de serlo, y que tiene sus tradiciones, y tiene sus pensamientos, y tiene sus sentimientos, debe manifestarlos, y debe decir cuando se están haciendo de mala manera, denunciar que eso no es correcto, que no se debe hacer, que no es conveniente, y que tenemos que poner un poquito más de cuidado en lo que hacemos. Yo, personalmente, como sacerdote y como cristiano, siento muchas veces y me duele el tener que ver y decir y comentar estas cosas, pero hay que hacerlo, no hay más remedio. Es verdad que cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana, sí, pero lo que le dé la gana no es siempre lo correcto. Porque es verdad, sí, es que estamos en democracia. ¿Y qué entienden ustedes por democracia? Que yo haga lo que me dé la gana en contra de quien me dé la gana. Y usted no. La democracia es el respeto que hay que tener de unos con otros y a ayudarse unos a otros a hacer las cosas bien hechas y a mejorar en lo posible todo lo que no se está haciendo bien. Por eso desde aquí, y para nosotros, para los que nos reunimos en esta zona de nuestra iglesia diocesana, que es la Sierra de Cádiz, estas parroquias nuestras, estos pueblos nuestros, estos cristianos nuestros, que queremos de alguna manera y lo intentamos vivir como Dios manda, pues hay que llamarle la atención. Decirle, mira, es verdad que estamos haciendo o estamos viendo que se hace esto y esto, pero también hay que analizar si esto que se está haciendo está bien hecho y está conforme con lo que somos y con lo que creemos. Que la gente quiere divertirse, está muy bien, tienen su derecho a hacerlo, pero que esa diversión no sea motivo ni de ofensa a nadie, ni de salirse del tiesto, como solemos decir. Usted se divierta como pueda, como quiera, pero no le haga daño a nadie, ni se meta con nadie, y haga usted lo que quiera y se lo pasa todo lo bien que le dé la gana. Pero no mezcle usted, como dice el refrán, la chorra con las merinas. Cuando Dios, Dios, y cuando el mundo, no. Dios siempre y antes que el mundo. Dios antes y siempre antes que lo que la sociedad impone o exige o nos mete a la fuerza. Dije al principio, lo repito, el carnaval no es una cosa que en todas partes se haga o en muchas partes no se hace igual que en otras. Eso es cierto. Hay lugares donde desde tiempo inmemorial se viene celebrando como una fiesta popular. Muy bien, se puede seguir haciendo, que nadie tiene por qué quitárselo, pero que midan hasta dónde se puede llegar. Qué cosas se pueden hacer y decir y qué cosas no, porque pueden hacer daño y ofender. Incluso para los que se están formando, los niños, los jóvenes, a veces esas
cosas tan permisivas de desnudeces, de cosas soeces, groseras, de dicharachos, de maneras de portarse y de actuar, no son correctas, no son ni siquiera humanamente aceptables. No digo ya cristianamente, sino socialmente tampoco, porque se salen un poco de lo normal. Y esto no es que sea una reprimenda que yo estoy echando a nadie, no, por supuesto que no. Estoy hablando de lo que como sacerdote, repito, y como cristiano, creo y siento y quiero vivir y debo comunicar, que es mi obligación. Hoy todavía, este día 2 de febrero, día de la purificación, de la presentación de la Candelaria, en muchos lugares lo hemos hecho. La Virgen Santísima se ha visto hoy honrada por la presencia de sus hijos y aceptando esa presentación de los pequeñitos bajo los mantos de la Virgen en cada uno de los lugares donde se le venera, puede ser una ayuda también, naturalmente, para que las familias cristianas sigan viviéndolo y sigan siéndolo como deben hacerlo. Y que durante este tiempo que vamos a comenzar y del que hablaremos, Dios mediante, en la semana próxima, el tiempo de la Cuaresma, sea para nosotros, en realidad, tiempo de preparación para vivir en plenitud los misterios de nuestra salvación. Vamos a intentar hacerlo de esa manera y ya iremos dando más o menos noticias de los programas que a partir de esta fecha iremos teniendo en nuestras respectivas parroquias. Hasta entonces, hasta la próxima semana, que Dios os guarde y que os portéis bien. Yo lo intentaré también por mi parte.